Vamos con la primera, hermana Mercedes. Pastor, ¿qué es la transfiguración? Pues en el lenguaje nuestro podemos llamarlo transformarse. La transfiguración es un evento sobrenatural que se da, al cual Jesús invita a 3 de sus más cercanos colaboradores para mostrarles la gloria de Dios en el reino, ¿ya? Y se transfiguró, se transformó, exteriorizó su gloria. Simplemente es eso, para que ellos comprendieran que Él era el cumplimiento de la ley de Moisés, como también de los profetas. Por eso aparece Moisés y Elías. Entonces la transfiguración como tal es simplemente que el Señor Jesús se ha transformado ante sus 3 colaboradores cercanos para mostrarles su gloria, y dice la Biblia que creyeron en Él. Amén, pastor. También un oyente nos pregunta, pastor, ¿se puede perder el Espíritu Santo? ¿Se puede ir del creyente? Pablo escribe en la carta a los Efesios y dice: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una persona contrista el Espíritu Santo cuando peca. Ahora bien, si yo he pecado y me reconcilio con Dios, se vuelve a activar esa comunicación con Dios, se vuelve a experimentar el gozo del Espíritu Santo. La respuesta es sí. Si te volvieres a mí, yo te redimiré. Está hablando de gente que ha creído en Él, pero que se han ido, que se han extraviado. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. En la carta apocalíptica que se les da a la iglesia de Éfeso, el mensaje es claro. Si usted mira, el cuestionamiento es sobre el comportamiento de la iglesia que ha dejado su primer amor y los manda a volver a comenzar para que vuelvan a experimentar el gozo del principio. Amén, amén. Pastor, ¿Samuel fue el que le habló a la divina de Endor o fue un espíritu? En el orden bíblico, los muertos no vuelven, no tienen más paga por su trabajo. Su odio y su amor son puestos en el olvido. Salomón decía: es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Eso es más que suficiente como para entender que quien le habló a Saúl no fue Samuel, sino un espíritu que usurpó la personalidad de Samuel, haciendo que Saúl cayera en el engaño y se confirmara en él el designio a causa de su pecado, ser desechado por Dios. Amén, pastor. También un oyente nos quiere hacer una pregunta acerca del sello. Dice él que aparece en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, el versículo 19. Dice nuestro oyente que ¿a qué se refiere? Primera Timoteo, Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. verso 19. Dice que este sello ¿a qué se refiere? Está hablando de la estructura doctrinal, que es la que establece la diferencia entre los que profesan una fe sana y los que no. Para usted entender bien, debe de tener en cuenta desde el verso 11, ¿ya? Y leer hasta que termine el capítulo. Y la respuesta va a ser clara. Está hablando del fundamento de Dios, está firme, y al tener ese fundamento es el sello. Cuando una persona cree a Dios como dice la Escritura y se ajusta a las enseñanzas bíblicas, tiene garantizada en sí la realidad de la gracia, que es su salvación. A eso es a lo que se refiere. Pero el fundamento de Dios está firme. Si lees bien, leamos el verso 14. Recuerda esto: exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es un tema netamente doctrinal. Pablo le escribe a Timoteo, que es un pastor, que está atendiendo la iglesia de Éfeso, para que sea un fiel guardador de la doctrina. En razón a que para ese momento en Éfeso habían diferentes corrientes filosóficas que discrepaban de la fe evangélica. Y Pablo hace una defensa acerca de lo que es la doctrina de la iglesia, y en ese orden le dice más: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y sus palabras carcomerán como gangrena, de los cuales son Emileo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Era una herejía que estaba moviéndose fuertemente dentro de la iglesia de Éfeso, y por eso él le hace saber que hay una doctrina que marca la diferencia, la cual hace ver que quienes la profesan tienen claro lo que es su Dios, su doctrina, y eso es suficiente como para que se entienda que con ese fundamento de Dios, pues el creyente está firme.
porque tiene ese sello de la sana doctrina. Y dice, conoce el Señor a los que son suyos, y aparte se iniquirá todo el que invocare el nombre del Señor. El tema es netamente de doctrina. Amén. Pastor, ¿qué dice la Escritura acerca de las almas que se han ido en pecado? ¿Es verdad que están en un tormento hasta el día del juicio y que los cristianos están en un lugar de reposo? Dos cosas que vale la pena notar allí. ¿Qué pasa con la gente que se va sin Dios? Pues se perdió. Romanos capítulo 2. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Eso en primera instancia. Con respecto a la condición del individuo cuando muere, es muy importante que tengas en cuenta que cuando la Biblia habla del seno de Abraham y del Seol, no está hablando de lugares, sino de estados. Porque el infierno no ha sido estrenado. Léelo en San Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante. Y el cielo tampoco ha sido estrenado por ninguno. Léelo en San Juan capítulo 3, verso 3. Amén. Amén, pastor. Nuestro oyente también nos pregunta, dice, Dios les bendiga, hermanos, ¿a qué se refiere Zacarías 11, capítulo 11, del versículo 4 en adelante, donde habla de los pastores inútiles, dice? Bueno, a eso se refiere. ¿Capítulo qué? Sí. Capítulo 11, del 4 en adelante. Pues es más, deberías de leer del 15 en adelante. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que Jesús es el verdadero pastor. Entonces, la profecía está enfocada al verdadero pastor y a los falsos pastores que para el tiempo de la profecía ejercían el ministerio mosaico dentro del pueblo de Israel. Una mejor manera de entenderlo es leyendo San Marcos capítulo 7, verso 6 en adelante, donde hay unos señores que se autoproclaman como pastores del pueblo de Israel, a los cuales Jesús llamó hipócritas en el capítulo 23 del Santo Evangelio según San Mateo. A esos pastores es a los que Jesús se refiere, o mejor, el profeta se refiere, para destacar la verdadera idoneidad del verdadero pastor que es Cristo Jesús. San Juan capítulo 10, Jesús establece la diferencia, diciendo acerca de quiénes son los falsos pastores y quién es el verdadero y buen pastor. ¿Ya? Y se refería a aquellos que no querían entrar por la puerta de la normatividad, sino que buscaron reformas para evadir su compromiso con Dios. Por eso Jesús dijo, el que no entra por la puerta de las ovejas es ladrón. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor. Y luego dice, yo soy el buen pastor. Amén. También se puede aplicar hoy, aunque el texto no está directamente relacionado, pero si lo contextualiza, se puede aplicar con cualquier cantidad de pastores que se autodominan así en el último tiempo y que utilizan el santo ministerio, la investidura de pastores, para explotar, para dañar, para hacer cosas que no convienen, de los cuales también Pablo habló en su despedida, según dice el libro de Hechos, haciendo alusión de aquellos que aprovecharán la circunstancia para sacar ventaja de la investidura que tienen. Y hoy no es diferente. Escuchamos, vemos cualquier cantidad de presuntos pastores que haciendo uso de ese título sacan ventaja de la grey de Dios. Y Amén. por eso Pedro, en su capítulo 5 de la primera carta, da una enseñanza a los pastores, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo voluntario, haciendo ver de que habían algunos ya para el tiempo de Pedro que abusaban de la autoridad y se lucraban utilizando el rótulo de pastores. Sea en el contexto que se da en el libro de Zacarías, que era directo a los señores que lideraban el proyecto de Dios en el Antiguo Testamento frente al pueblo de Israel, o a los que hoy se autoproclaman y se llaman pastores y aprovechan la coyuntura para sacar ventaja, haciendo uso de la presunta investidura que ellos mismos se han inventado. Amén, amén. Amén. Pastor, ¿sería tan amable de darnos una reseña acerca del aborto bíblicamente? Bíblicamente es muy importante que tengamos en cuenta algunos aspectos. Primero, la vida es sagrada. Por eso aparece consignado en el libro del Éxodo capítulo 20. No matarás. Y ese no matar está relacionado con el homicidio intencional. Está relacionado con la eutanasia. Está relacionado con el suicidio. Y está relacionado con el aborto. Y aprovecho la oportunidad para sentar una voz de protesta
no como iglesia, sino como un ciudadano que va por este mundo y que además ha conocido a Dios. Porque no puede ser que aquellos a quienes se les ha dado una investidura tomen decisiones en contra de la vida de los inocentes. Yo no acabo de salir del asombro. ¿Cómo es que si atropellas un perro, eres sancionado por la ley? Si tienes un perro encerrado y no le suministras comida, eres sancionado, eres objeto de juicio. Pero si alguien mata a un niño de 6 meses hoy, está en todo su derecho. Uno no entiende esa maldita decisión. No puede ser que en este tiempo haya gente que apruebe la muerte de los inocentes. Yo pienso de que realmente lo peor que le pudo pasar a Colombia es sacar pecho, como estaban diciendo esta madrugada, que es el segundo país en el mundo donde se tiene ese enorme privilegio de que las mujeres pueden decidir acerca de su cuerpo. Hombre, yo estoy de acuerdo que la mujer decida sobre su cuerpo. Que está aburrida de metir 3 milenios. Sí, que se tire del 9º piso 20. Pues es su decisión. Pero que no decida sobre la vida del niño, que aunque está en su vientre, no es ella, es otra persona. Con otro ADN. Sí, señor. Con otro proyecto establecido por Dios desde la eternidad pasada. Eso sí, yo sí creo que vale la pena dejar claro que el aborto es lo más cruel que hay. No tiene sentido. Un niño de 6 meses, no. Y es que desde el momento que existe esa unión del esperma con el óvulo, ya es una vida. Nadie tiene poder. Deberían de pensar antes. Pero la mayoría quieren el momento de placer y después matar, para deshacerse del problema que representa tener un hijo y responder por él como persona. A mí me parece que ha pasado algo muy grave en Colombia. Y lo más triste de todo es que mañana dicen, ¿por qué estamos así? Sí, señor. Y quiere que le diga algo más, pastor y hermana Merceditas. Lo que más dolor me da, cristianos, apoyando movimientos políticos que lideran semejante masacre humana. Uno no entiende cómo es que eso se da. Pero desde aquí, como cristiano, como persona del común, yo sí quiero dejar claro que se le ha dado un espacio al crimen tan grande y con una atenuante. Y es que el pueblo tributa para pagarle a estos señores que se toman el derecho de decidir de la vida de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Ojalá que hoy haya una protesta en el cristiano, pues no de salir a las calles, pero que sí rechacemos. Aunque deberíamos de decirle al mundo no al aborto, no al aborto. Y yo como cristiano digo a través de este medio no al aborto, porque el aborto es matar, es privar del derecho de la vida a alguien que no pidió, pero que aquella y aquel en una noche de tragos o en un momento de calentura o por cualquier circunstancia que sea, hacen de que se presente un bebé el cual no puede decidir por sí mismo y luego alguien que Dios no le ha dado la autoridad decide quitarle la vida. Eso es gravísimo para mí. No hay manera de describir lo grave que es lo que ha pasado en Colombia en el día de ayer. Amén, amén. Así es. Pastor, nuestro oyente también nos pregunta, nos dice, por favor, ¿me puede explicar acerca del texto que está en Daniel, capítulo 12, versículo 12? Vamos a leer qué es lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 12. Dice así, Daniel 12, 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1235 días. Bueno, si lees bien el pasaje, nunca olvides lo que hemos dicho muchas veces. Hay que leer el pasaje completo. Observe desde el verso 2 en lo adelante. Y vas a descubrir que está relacionado con lo que será la semana 70 que menciona Daniel en su capítulo 9. Sí, señor. Siga. Pastor, está bien que un ministro de la iglesia
quede viudo y a los 6 meses se vuelva a casar? ¿No hay un régimen de tiempo para ellos? La iglesia en su sabiduría a través de quienes nos representan, no he escuchado hasta hoy una postura. Pienso que no lo han hecho porque creen que el compromiso del hombre con su mujer es hasta que la muerte. Y si ya ella se murió o él se murió, ¿Ya? ya, eso es lo que yo pienso. Me están preguntando mi opinión. Sé que hay otros que piensan, movidos por el sentimiento, Sí. que hay que esperar un año, que mejor no volverse a casar y todo ese cuento. Pero en mi caso personal, yo no pensaría mal de un pastor que se casó al mes o a los 2 meses o a los 6 meses o al año. Yo lo que pienso es que el hombre, sea pastor o no lo sea, debe de ser el mejor padre, el mejor esposo, el mejor cristiano, para que cuando esos seres queridos partan, a él le quede la satisfacción del deber cumplido. Y si en el proceso de la vida resulta que él no está en condiciones de seguir solo y toma la decisión, pues la Biblia dice que está sujeto por la ley o sujeta por la ley mientras aquel o aquella vive. Luego que se da el deceso de la persona, dice que queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Es el único compromiso que hay, que sea en el Señor. Amén, pastor. Nuestro oyente también quiere saber qué es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es reflejar en mi vida cotidiana los resultados de un genuino arrepentimiento, como lo decía Juan. Jesús lo aclara cuando dice, por los frutos los conoceréis. Dentro de nuestra iglesia se ha manejado el concepto de que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Y resulta que el hablar en lenguas es apenas una parte de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Es una expresión que hace que los que están en derredor nuestro digan, él ha sido lleno del Espíritu Santo. Sí. Pero puede darse que una persona que habla en lenguas no sea lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo digo? Bueno, porque aún hablando en lenguas, su vida deja mucho que desear. La mejor manera de conocer si una persona está llena del Espíritu Santo es por los frutos. Amén. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Y ese fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ese fruto del Espíritu en la vida del creyente son los dones. Y ese fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente son los ministerios. Y ese fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente como expresión de llenura son los resultados. Amén. Si usted dice que es lleno del Espíritu Santo, pero sus resultados son negativos, pues está engañando a sí mismo. No olvide lo que Jesús dijo. No puede un árbol malo dar frutos buenos. Así que si usted como cristiano da frutos malos, usted no es un árbol bueno. Usted, aunque diga que tiene el Espíritu Santo, no. Porque si lo tuviera, sus frutos serían buenos, agradables ante Dios y que se convertirán en instrumentos que activarán la fe en los que le rodean, en el sentir de acercarse al Dios que transformó su vida. Pastor, y siendo así, ¿por qué hablan en lenguas entonces? Primera carta a los Corintios, capítulo 13, habla de 2 formas, lenguas humanas y angélicas. Y en ellas se puede incluir, cuando hablamos de las humanas, aquellas que se aprenden en la academia o aquellas que yo me invento, o aquellas que por autoestimulación yo pretendo mostrar, fingir. ¿Ya? Por eso es que el escritor a los Corintios en su capítulo 14 hacía una férrea defensa acerca de dejarse mover del Espíritu Santo para hacer beneficio de otros o convertirse en un instrumento que beneficie a otros más que el pensar en deleitarse a sí mismo en hablar en lenguas. No que el hablar en lenguas carezca de sentido. No, Pablo dice, y yo digo, doy gracias a Dios junto con Pablo que hablo en lenguas más que muchos, pero no son el verdadero objetivo de la llenura del Espíritu Santo, ni son tampoco la expresión pública de la llenura del Espíritu Santo, porque la mejor expresión de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente son sus frutos. Amén. ¿Listo? ¿Me corresponde a mí? Sí, sí. Pastor, es tan amable y nos hace un exégesis del texto que dice que el que entró a una fiesta de bodas sin vestido, sin el vestido Pues, adecuado. solo debes de leer el pasaje completo. Hay una fiesta de bodas. El dueño de la boda, que es el padre, hace unas tarjetas de invitación a un determinado grupo. Estos toman la decisión de no asistir porque tienen ciertos compromisos adquiridos
Y entonces el padre de familia dice, venga, todo está listo y la fiesta se va a llevar a cabo. El buey ya ha sido muerto, vaya por toda parte y traiga a todo el que encuentre a la boda. Pero había una condición. ¿Cuál era? Que el padre, el dueño de la boda, le daba la vestimenta adecuada a todos los invitados para que estuvieran en la boda. Así que han salido, le han llevado la vestimenta adecuada a todos los invitados, suponiendo entonces que solo los que están vestidos de bodas pueden entrar. Pero se ha filtrado un novelero, que no fue invitado, que no está vestido de bodas. Y a eso es a lo que él se refiere, para contextualizarlo con lo que será la gran boda que espera al pueblo de Dios. Enseñando con ello que al cielo no entrarás si no estás vestido de boda. Porque si se le atreviese a entrar, la respuesta sería clara: no podrá estar. Lo sacarán fuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es lo que en sí el pasaje está diciendo? Que si quieres ir al cielo, tienes que permitir que Dios te vista como Él quiere que estés vestido para formar parte de la esposa del Cordero. Porque si te quieres vestir por tu propia cuenta, no podrás. Que es el fenómeno que a muchos hoy afecta. Quieren ir al cielo de su propia forma, de su propia manera, y no permitir que sea Dios el que lo vista. Amén. Amén. Pastor, un oyente también nos quiere preguntar acerca de, dice, ¿quiénes son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes de los que habla Apocalipsis capítulo 4? Y por qué en el capítulo 5, versículo 9, los 4 seres vivientes dicen que el Cordero los redimió con su sangre. El texto no dice que el Cordero los redimió a los 4 seres vivientes. No es la canción de los Canto de los redimidos. redimidos. No son de los 4 seres vivientes. Pero bueno, vamos por partes. Lo que voy a decir es uno de los diversos pensamientos que hay con relación al pasaje. Hay quienes piensan que se refiere a los 12 patriarcas y a los 12 apóstoles, esos 24 ancianos. ¿Ya? Otros piensan que son los 12 profetas menores y los 12 apóstoles. Otros piensan que son los 12 patriarcas y los 12 profetas menores. Eso es una discusión y hasta hoy nadie puede decir es exactamente así. Lo que se haga al respecto son simplemente interpretaciones. Amén. Que es lo que llamamos en el estudio de la Biblia teología. Y se debe de entender que en el campo de la teología se requiere ser muy objetivo para no ir a dar una interpretación acorde a mi manera de pensar, que en un momento determinado puede ir en contravía del verdadero sentido. Entonces, yo lo único que puedo decir desde el punto de vista bíblico es lo que está escrito. Y mucho más cuando se entra a un campo tan delicado y tan profundo como es la interpretación del libro de Apocalipsis. Con respecto a los 4 seres vivientes, no está diciendo ellos que fueron redimidos, sino que al contrario, lo que están diciendo es que el Cordero, lea bien el pasaje, y la canción la hacen los redimidos. ¿Cuáles? Léalo en el Salmo 107, los que ha redimido Dios de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Esos redimidos somos nosotros, a los cuales Juan ve en esa visión. Amén, amén. Amén. Pastor, hay una hermana que está confundida. Dice, pastor, ¿qué hago? Tengo una hermana que me vendió una lavadora, pero esa lavadora me ha fallado mucho y le he pedido mucho a Dios. ¿Qué me dice usted? ¿Será que hablo con ella para que me devuelva el dinero o qué? Bueno, en Colombia hay una ley y es que no se puede engañar a nadie. ¿Sí? Si yo compro un producto en un almacén y me sale malo, yo tengo el derecho a que me den garantía. Pero cuando yo compro una cosa de segunda, ya no hay garantía. Entonces ahí lo que usted, aparte de seguir haciendo lo que está haciendo, orando, debe de hablar con la hermana y decirle, hermana, desafortunadamente el producto que usted me vendió no me salió como yo esperé que me saliera. Hablar con ella. Por tal motivo se lo voy a devolver Exacto. y pues espero que usted me regrese el dinero. Porque yo puedo creer que usted me lo vendió de la mejor intención, pero desafortunadamente a mí me ha salido mala y yo pues la necesito buena. Ahora bien, suponga que la hermana le dice, no, ya hicimos el negocio y yo no tengo, ya gasté la plata. Listo, hermana, no hay ningún problema. Yo solo quería hacerle saber de que su aparato, el cual le compré de buena fe, me salió mal.
tranquila, no se preocupe, Dios le bendiga y siga orando para que Dios le dé y no invierta en cosas de segunda. Es mejor que compres algo nuevo. Yo siempre he creído que la mejor marca es la nueva. Porque en primer lugar, lo nuevo es nuevo y en segundo lugar tiene garantía. Y la ley se la hace valer. Amén, pastor. También un oyente nos pregunta, dice, quisiera saber si un cristiano siendo fiel y lleno del Espíritu Santo puede estar siendo acosado por un espíritu de tal manera que lo quiera ahorcar. Bueno, todo va a depender de la manera como él alimente su mente. ¿Ya? Los cristianos no estamos exentos de ser atacados por el mal. Efesios capítulo 6 se lo enseña. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. De la única manera que estamos inmunes a ese fenómeno, es decir, a esos ataques de esas fuerzas del mal, es vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Puede ser que el cristiano en un momento determinado deja alguna ventanita abierta y esa ventanita puede ser lo que lee, lo que oye, lo que piensa, lo que cree, porque hay creyentes que no se han convertido. A esta hora hay creyentes que están pensando que los están trabajando, por ejemplo. Hay creyentes que están pensando que les están haciendo brujería. Hay creyentes que están pensando que el negocio no les va a prosperar porque se lo rezaron o se le echaron sal. Pues hay gente que no ha entendido el evangelio. Entonces aquí, cuando la gente piensa así, no tiene una ventana. La puerta está abierta de par en par. Y el diablo va a atacar y va a hacer de todo. Pero cuando tú te vistes de Dios, los dardos encendidos del mal no podrán hacerte daño. Amén. No podrán hacerte daño. Vendrán los ataques a la mente, generando de alguna manera algún impacto de momento negativo. Pero si tú tienes en cuenta que eres un hijo de Dios, resiste al diablo y lo que la Biblia dice que es. Huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Los cristianos no estamos llamados a correrle al diablo. Era pastor en La Victoria, Bogotá, y ha llegado un hermano desde Belalcázar Caldas. A mí no se me olvide esa noche. Pastor, yo vengo desde Belalcázar Caldas huyéndole al diablo. Yo le dije, devuélvase porque aquí también está. Son cristianos supersticiosos. Por favor, aprendan a ser cristianos. Los cristianos no tienen mala suerte ni buena suerte. La Biblia lo que dice es que tenemos la bendición de Dios. Amén. La Biblia lo que dice es que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia lo que dice es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. La Biblia lo que dice es que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. La Biblia no dice huya del diablo, la Biblia dice someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá a vosotros. A su vida, a su mente pueden llegar dardos, pero usted tiene la investidura del Espíritu Santo, la autoridad del nombre de Jesucristo para decirle a esa invasión demoníaca que quiere afectarle su normal desarrollo en la vida cristiana, nada tienes que hacer en mí, yo soy templo del Espíritu Santo. Amén, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo soy más que vencedor. Por favor, aplique esa psicoterapia bíblica y estoy seguro que saldrás victorioso de todos los ataques del enemigo. La mejor manera, vístete de toda la armadura de Dios. Y en ella está una herramienta muy importante, que es la comunicación permanente con su Dios, que se llama la oración. Pastor, y cuando hay vienen a buscar, los inconversos vienen a buscar personas de la iglesia para que vayan a orar, porque hay una persona que tiene un espíritu, y los hermanos no van porque les da miedo. Pues me parece que uno no está obligado a ir donde no se siente seguro para ir. ¿Ya? Creo que quien vaya a ir a orar por una persona que está poseída debe de tener el conocimiento suficiente como para establecer la diferencia si la persona por la cual se va a orar efectivamente está poseída o se comió unos frijoles trasnochados. Y yo se lo digo con experiencia por conocimiento de causa. A mí me han llamado a orar por personas que en vez de orar me ha tocado darles una orientación acerca de cómo alimentarse. Sí, señor. Porque desafortunadamente los cristianos son tan niños que van por la calle, se tropiezan, se arrancan la uña y vienen a orar y el pastor o los creyentes echan fuera un espíritu. Pero eso no fue un espíritu, fue un tropezón. Lo que tiene es que curarse y protegerse su dedito para que no se vuelva a golpear. ¿Ya? Una persona se come un alimento alterado, vencido, y se le presenta una intoxicación y llaman a orar al pastor y el pastor va a echar fuera ese espíritu. No,
Eso no es un espíritu. Una enfermedad. Está intoxicado. Sí, está intoxicado. Escuche, los espíritus no salen con aspirinas, ni con cirugías, ni con mejorales. Los espíritus no salen con terapias realizadas por un experto en ese campo. Entonces, cuando las enfermedades se solucionan a través de recursos netamente naturales y materiales, no son espíritus. Por eso el que va a orar por una persona debe de cumplir lo que hace el médico, hacer un diagnóstico. Estaba en Cali en una convención y una madre de familia se me ha acercado diciendo, pastor, después de que he predicado, me ha dicho, pastor, yo quiero que ore por mi hija porque está endemoniada. Entonces yo le digo, ¿y dónde está tu hija? Ella vino a la convención. ¿Y cuántos años tiene tu hija? Tiene 9 años. Pues tráela. La ha traído a donde yo estoy y me pongo a hablar con la niña. Y lo que veo es que la niña es muy activa. Entonces la gente confunde el exceso de vida que tiene un niño o el dinamismo, ¿sí? La buena salud de un niño, lo confunde con un demonio. No, hay que madurar. Aprendamos a ser cristianos, a establecer las diferencias. La niña lo que necesita es ver un espacio para correr, para trotar, para saltar, para reír, porque están en esa edad. Pues hay muchos padres de familia que se quejan, que es que este niño es un endemoniado, que porque brinca, que porque salta, que porque juega. Y si lo tuviera en un rincón chorreando babas, también estaría incómodo. Entonces no, aprendamos a ser objetivos en las apreciaciones y a saber hacer un diagnóstico antes de orar a favor de. Porque podemos estar orando de una manera equivocada. Amén. Atribuyéndole al diablo algo que no fue el diablo, sino que yo, por mi glotonería, hice. U otras cosas. Pastor, hay un hermano que dice que los discípulos le dijeron al Señor que les enseñara a orar. Y entonces, Capítulo 6 del Santo entonces él Evangelio. dice, pastor, y yo hoy le pido el favor que me enseñe a orar, yo quiero aprender a orar. Bueno, la mejor manera de aprender a orar está en San Mateo, capítulo 6. Sus discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron que les enseñara a orar. Y Jesús les dio una medicina preventiva y luego cómo hacerlo. Cuando ustedes oren, no hagan como los demás, que oran para ser vistos por los hombres. ¿Cierto? Sí, señor. O sea, le está diciendo, no hagan como los otros. Pero cuando se trata de orar, ustedes deben de tener en cuenta los componentes de la oración. Entonces, 1, Padre Nuestro. Lo primero que debe tener en cuenta el que va a orar es ubicarse en la condición de hijo y entender que Él es su Padre. Amén. Y eso hará que esa relación, en plena confianza, llegue a un feliz término. Porque qué buen padre quiere que su hijo sufra. 2, que reconozca dónde está el Padre y dónde está Él. Que estás en los cielos. ¿Y a dónde estoy yo? En la tierra. Tú eres soberano, yo no. Así que dependo de tu decisión. Si lees bien, el Padre Nuestro te entrega todas las herramientas necesarias para que aprendas a orar y aparte de ello, para que tu oración tenga una respuesta delante de Dios. Muchas veces nuestras oraciones no tienen la respuesta adecuada porque nos pasa lo que está escrito. Pedís y no recibís porque pedís mal. Muchas personas les sucede lo que pasaba con el pueblo de Israel, que se iban inclusive a ayunar y a orar todo el día, pero no sabían que había que hacer otras cosas para poder que su momento devocional fuera acepto en la presencia de Dios. Amén, amén. Entonces, hay que orar en el Espíritu, pero también hay que orar en él con el entendimiento. Mi oración debe de ser el resultado de mi gratitud, de mi necesidad, de mi inseguridad, de mi satisfacción. Y les estoy hablando porque así aparece en la Biblia. Amén. En el Salmo 6, la oración es pidiendo sanidad. En el Salmo 103, la oración es dando gracias porque Dios lo sanó. Sí, señor. ¿Está claro? En diferentes salmos, usted va a encontrar la oración pidiendo por su amigo o la oración pidiendo que Dios haga justicia en aquellos que se levantan en contra de mí de manera falsa. La oración va a ser el resultado del momento que yo estoy viviendo. Estoy feliz, tengo salud, tengo una familia, tengo su Espíritu Santo obrando en mi vida, todas las cosas me salen bien. Mi oración debe de ser de gratitud. Amén. Estoy enfermo, me estoy muriendo, mi oración debe de ser pidiendo sanidad. He fallado, he pecado, le he faltado a Dios, mi oración debe ser pidiendo perdón. El Salmo 51 y el Salmo 32 le va a enseñar la oración de un penitente. El Salmo 6, la oración de un enfermo. El Salmo 103, la oración de alguien que estando enfermo Dios lo sanó.
Entonces, la oración debe de ser acorde a el momento que yo estoy viviendo. Amén. Y no requiere que sea una oración extensa, porque Dios también sabe. Y algo muy importante que quiero aportar, y es que cuando yo no tengo las palabras adecuadas para describirle a Dios lo que yo estoy sintiendo me está pasando, el Espíritu que está en mí de Dios intercede por mí, Amén. habla por mí, hace saber lo que yo no puedo explicar. Por eso es que es tan lindo este Dios y este Evangelio del cual vivimos, nos gozamos y disfrutamos. Amén, amén. Mi pastor, dice nuestro oyente, quiere saber qué es la templanza. La templanza es el carácter del cristiano que lo lleva a no ser voluble, a tener la capacidad de decir sí cuando tiene que decir sí y no cuando tiene que decir no. Y un buen ejemplo está en el libro de Daniel, capítulo 1. Sí, señor. Amén. ¿Ya? Sí, digamos. Pastor, ¿la santidad es progresiva o se da en el momento que una persona acepta a Dios? La santidad es La santidad. progresiva. La santidad La santidad. es progresiva y va a ir siendo cada día mayor en la medida que el conocimiento que usted vaya teniendo de Dios y las experiencias que tenga con Él hacen que usted vaya dejando de hacer cosas que hacía que en el reciente pasado le parecían viables, pero que un día Dios a través de su palabra y a través de su presencia en su vida le hace ver que no está bien. Entonces se va separando. Recuerde que la santidad o santo quiere decir separado, apartado. Nosotros llegamos a Cristo por la fe, pero traíamos dichos, traíamos prácticas, traíamos costumbres. Y sucedió que en la medida que ha ido pasando el tiempo, a través de las enseñanzas, nos han ido abriendo el entendimiento para decirme, venga, yo hacía esto. Uy, pero ahora veo que Dios dice que no se puede hacer. Entonces se separa de eso. La santidad es progresiva. A diferencia de la justificación que es instantánea y que beneficia al individuo acerca de todo su pasado y de todo su futuro. Amén. Un oyente quiere saber, pastor, que si el cristiano puede ir al gimnasio o hacer ejercicio, que si eso es pecado. La Biblia no dice que sea pecado. La Biblia lo que dice es, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No es que Dios esté estigmatizando el ejercicio, sino que cuando lo compara con el ejercicio de la piedad, pues es inferior el ejercicio corporal. En consecuencia, ir al gimnasio no es problema, dependiendo del por qué lo haga también. Porque si yo lo hago por hacerle culto al cuerpo, pues está mal. Pero si lo hago por salud, está bien. Amén. Pero cuando se compara el ejercicio corporal con el ejercicio de la piedad, pues es algo así como cuando comparamos a los ídolos con Dios. Espero que quede claro. Pastor, a mí me pagan por una rienda de un apartamento una cantidad de dinero determinada. 600,000 pesos. Exacto. Pero ahí van incluidos los servicios. O sea, yo pago los servicios. La persona, pues, que yo tengo que diezmar de todo. O puedo pagar los servicios y de lo que me quiere diezmar, de la gana. La Biblia dice de todo lo que me dieres. Suponga que Dios no le hubiera provisto ese inquilino. Apartamento, sí. O que Dios no le hubiera provisto ese apartamento. ¿Podría recibir arriendo? Entonces, el ejemplo bíblico es claro. Abraham dio diezmos de todo. Y Jacob dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es muy importante que las personas entiendan que a Dios no se da de lo que me sobra. No. Pues eso hacían los ricos según San Lucas capítulo 21. Pero la mujer no solamente dio de todo, dio todo. Pastor, y en cuanto a esa pregunta dice, ¿y si un hermano es fiel y no diezma, qué? No es fiel. Pues No yo es creo fiel. que ya la respuesta está. Si yo soy fiel y no diezmo, y me doy cuenta que la Biblia enseña que debo. Yo le soy muy fiel a mi mujer, pero tengo otras dos. ¿Qué? Entonces no es tan fiel. Bíblicamente. Porque la Biblia dice que la persona que diezma es para aprender a temer a Dios. Indefectiblemente Diezmarás. diezmarás para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. No, pastor, eso es de la ley. Entonces permita que su mujer tenga 5 maridos, porque la ley del adulterio apareció también en la ley. Podemos otra. Amén. Pastor, nos dice nuestro oyente, pregunta, lo que pasa es que asistía a una congregación, dice nuestro oyente, asisto a una congregación que no queda en mi pueblo o en mi vereda, pero el pastor de mi pueblo, de mi vereda, viene a hacer cultos a mi casa. El pastor en la congregación donde yo asisto se molesta. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, lo primero es que ella debe de definir su membresía. Y el pastor que atiende el lugar debe de cumplir con su deber ministerial. Porque si no cumple y hay otro que lo está haciendo, pues no tiene derecho a reclamar.
¿Ya? Pero yo creo que ahí lo más viable es que ella defina su membresía. Si en la vereda hay una iglesia y ella asiste a esa iglesia en su vereda, porque el pastor de su pueblo no atiende a esa creyente ahí, ella lo que debe hacer es definir su membresía. Decirle al pastor del pueblo, decirle, pastor, pues yo vivo ahí, me queda más cerca, el pastor me puede atender, yo puedo buscar la orientación y quiero hacer mi membresía y se acaba el problema.